Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa La Pica en Flandes, su cita semanal en Informa Radio, la voz del mundo cívico-militar, en pleno mes de julio, con todo el calorazo aquí al pie del cañón, informando, tratando temas interesantísimos y preparando también nuevos proyectos y nuevos programas para la vuelta del mes de agosto. Así que estén por favor muy informados porque vamos muy fuertes, ¿eh? La Pica en Flandes se está consolidando como una referencia y ya les adelanto que habrá muchas sorpresas interesantes. Antes de entrar en cuestiones, queremos, por supuesto, como siempre hacemos, saludar a todos nuestros oyentes, agradecerles su lealtad y animarles a que compartan los podcasts y los vídeos también en YouTube que están en mi canal, Guillermo Rocafort en YouTube, por si quieren ver programas anteriores, ahí los vamos archivando todos. Y también, por supuesto, se pueden descargar la app de Informa Radio, donde tienen pues todos los podcasts de La Pica en Flandes. Tenemos con nosotros hoy una mesa de lujo, una mesa de generales. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Muy buenas a todos, un abrazo. Magnífico. Es grandioso tenerle con nosotros, mi teniente general. Está también con nosotros nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. A la orden, en general. Muy buenas tardes, mi general. También está con nosotros nuestro general y editor, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, antiguo caballero legionario, gran capitán y también caballero legionario almogávar paracaidista de honor, para servirles aquí en la Pica en Flandes. Vamos a leer, como siempre hacemos, muy rápidamente las efemérides que, como siempre, nos prepara de una forma magistral nuestro coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, que, como saben, está en la calle San Nicolás, el número 11, y le recomendamos que vayan allí a tomarse, siempre que tengan ocasión, pues un vinito y a confraternizar con los veteranos de la Legión que allí están. Bien, en esta semana efemérides del 22 al 28 de julio tenemos, como no podía ser de otra manera, el 25 de julio el Santiago, patrón de España y también de nuestra caballería, importante figura vinculada a la historia de España, a la historia de Europa y a la historia del mundo, ¿eh? Realmente el nombre de Santiago yo creo que está en los cinco continentes, por obra y gracia de los españoles, ¿eh? Y hay que recordar también los caminos de Santiago. Esto para los que crean que España es un proyecto discutido y discutible, pues nada, ahí está el nombre de Santiago, 2000 años de historia. Otra fecha importante también, la incorporación de Navarra a la corona de Castilla, el 22 de julio del año 1512. El 25 de julio del año 1811 se creó por primera vez la Real y Militar Orden de San Fernando, que toma el nombre de el rey santo de Castilla, Fernando III el Santo, figura emblemática. Y tenemos también dos fechas importantes vinculadas a las guerras de África. El 27 de julio del año 1909, el combate del Barranco del Lobo. Y el 23 de julio del año 1921, el socorro de Melilla, por cierto, importante, con el teniente coronel Millán Astray y el comandante Franco a la cabeza. Había una estatua del comandante Franco en el puerto de Melilla que recordaba la salvación de la ciudad. Fue retirado pues en el año 2021, el 23 de febrero, curiosamente, y estamos en los tribunales de justicia intentando recuperarla, ¿eh? Así que ya les seguiremos informando. Y finalmente, otra fecha importante, el 25 de julio del año 1966, la toma del puerto de Somosierra por el glorioso Ejército Nacional. En el conflicto al comienzo de la Guerra Civil, la columna del coronel García Escame consigue ocupar ese puesto fundamental, fundamental y uno de los frentes más complicados al principio de la Guerra Civil. Bueno, dicho lo cual, entramos ya en materia después de estas efemérides. Hoy vamos a tratar temas muy interesantes, ya les adelantamos, vamos a hablar de los reservistas, de las Fuerzas Armadas, ahora que se está diciendo que en caso de un conflicto, como no hay, como bien se ha señalado, especialmente por nuestro general Fontella, que no hay una ley de movilización, no hay nada, ni mili, ni movilización, ni nada, pues la figura del reservista tiene singular importancia. Y ahí nos va a leccionar al respecto de esta situación, como está haciendo de una forma magistral los últimos programas, el general don Juan Cifuentes. Y luego también hablaremos de, en la segunda parte, un tema muy interesante que son
los desafíos internos de nuestra nación. Pero empezamos con esta cuestión. Mi general, por favor, ejército reservista. Muchas gracias, Guillermo. Sí, bueno, la verdad es que el tema, aparte de que es uno de los temas que la Pica en Flandes ha tratado en otras ocasiones, pero bueno, pues he podido ver la disposición del Congreso de los Diputados que daba por bueno el informe del Observatorio de la Vida Militar, el informe que finalizaron en 2003 y que ha sido aprobado ahora por el Congreso. O sea que ya nos vamos haciendo una idea de el interés y la importancia que le dan al mismo informe cuando hace 2 años que se terminó y es aprobado ahora, ¿no? Bueno, el Observatorio de la Vida Militar, la verdad es que pues es un organismo que es bastante desconocido. Yo creo que en otro de los programas podríamos hablar de él, porque además bueno, se crea mediante una ley orgánica, la 9/2011, por lo que estoy leyendo aquí. O sea, es un organismo que está creado a nivel ley orgánica, porque lo mandaba la ley orgánica de la Defensa Nacional, que se creara. Entonces, los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo y se creó. Lo componen 9 personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, recursos humanos o en derechos fundamentales y libertades públicas, elegidos 5 por el Congreso y 4 por el Senado, por un mandato de 5 años. Y reporta este grupo, este organismo reporta al Congreso qué es lo que ha ocurrido ahora. Bueno, el caso es que el observatorio, pues bueno, voy a ver si me da tiempo a ir revisando poco a poco sus 89 medidas que propone para la mejora de las Fuerzas Armadas. Son 506 páginas. Pero bueno, yo creo que otro día le podemos dedicar un poco de tiempo a este organismo, a ver si es útil, si no es útil, si nos está beneficiando o no. De entre esas 89 medidas, pues esta vez me he centrado para este programa en el tema bueno, pues el tema de reservistas, del incremento de efectivos en las Fuerzas Armadas. He intentado buscar a ver si había alguna medida que relacionada con este tema pues, promulgase o propusiese la creación, la emisión de una ley de movilización o de reservistas, ¿no? Y bueno, pues como tal propuesta no existe, ¿no? Dentro de estas propuestas, la propuesta para la mejora de las Fuerzas Armadas, pues fundamentalmente va para el incremento de los efectivos del personal en activo y el incremento de las plazas convocadas y activaciones para el personal reservista. Y bueno, pues me he parado un poco a ver lo que hablaba el informe y a sacar algunas conclusiones que comparto con vosotros a ver qué os parece, ¿no? Bueno, ahora mismo las Fuerzas Armadas son 116.700, o sea, estamos muy por debajo de los números autorizados y a los que podríamos llegar. Por lo tanto, ya sabemos que el gobierno ha dicho que en los próximos 10 años va a incrementar las Fuerzas Armadas, los efectivos de los ejércitos, hasta un total de 14.000 efectivos. Es decir, que de 116.000 pues pasaríamos a los 130 que deberíamos tener, pero los vamos a alcanzar en los próximos 10 años. Desde luego, razones para incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas hay de sobra, ¿no? Pues, por ejemplo, que desde 2010 hasta 2023, más o menos en estos 13 años, es cuando se ha producido la pérdida de efectivos del personal militar en un número de 13.600 militares, que es muy parecido a los 14.000 efectivos que se han aprobado ahora para cubrir los próximos 10 años. Pero es que también tenemos 13.000 militares en situación de reserva. O sea que están los de activo, los de reserva y los de retiro. Bueno, pues en reserva tenemos a 13.000 militares que pueden ser recorridos en cualquier momento para ocupar determinados puestos, ¿no? Pero resulta que ahora mismo destinados, o sea, que se estén utilizando en puestos de las Fuerzas Armadas solamente son el 7%. O sea, el 7% de estos 13.000 militares está trabajando en la administración militar. El resto está en su casa percibiendo un sueldo, unos honorarios y en condiciones de ocupar el puesto que se determine. Yo creo que aquí habría que actuar claramente. Aunque el hándicap, lógicamente, de este personal es su edad, ¿no? Se pasa, según el empleo, se pasa a los 58, 61, 65 años de edad. La media son unos 60,7.
Y bueno, pues, en fin, a lo mejor no puede estar en las unidades operativas, pero desde luego creo que aquí se está desaprovechando un gran capital eh, que no sabe, el ministerio no sabe dónde colocar. Vamos a otro punto. Hay distintas situaciones administrativas, ¿no? Hemos dicho, estaba el activo, estaba la reserva, pero es que también hay 5.294 militares en servicios especiales, excedencia o al servicio de la Administración Civil. 5.294. Eh, Esto habría que pegarle una revisión, a ver si estamos empleando el medio militar, el material, el personal militar para cosas que le son ajenas después de lo que cuesta formar mandos y tropas. Y otro aspecto más por el cual, lógicamente, que incrementar los efectivos del personal en activo son el número elevado de militares actualmente aptos con limitaciones. Es decir, que han pasado un reconocimiento y un tribunal médico y son declarados APL, aptos con limitaciones para ocupar determinados puestos que le permita su situación física. Estos son 3.514. Bueno, entonces, tenemos 13.000 militares en reserva, de los que solo el 7% está ocupando destino, 5.294 que están en otros destinos, en la Administración Civil, en excedencias, servicios especiales, y del personal en activo, 3.514 solo pueden ocupar determinados puestos dentro de las unidades que les permita su condición física. Lógicamente, pues hace falta ese incremento de efectivos y creo que se queda corto los 14.000 militares en los próximos 10 años. Pero bueno, como el servicio militar, desde luego, no va a volver a España, el servicio militar obligatorio como lo conocimos, no va a volver porque además el GEMAP no hace mucho en una declaración, medios de comunicación social, ya dijo que queda descartado, ¿eh? A pesar de la situación geopolítica incierta que vive el mundo y de que otros países lo están recuperando, se descarta en España la creación del servicio militar obligatorio, quizás refiriéndose en este caso a cómo lo conocimos entonces, ¿no? Bueno, para los mandos, la cúpula de la defensa y el Ministerio de Defensa, la clave está en los reservistas. En los reservistas. Ahí es donde, aparte de estos 14.000 efectivos que van a ir entrando poco a poco en los próximos 10 años, los reservistas es lo que consideran que puede ser dar el salto de calidad y de cantidad que necesitan las Fuerzas Armadas. Así que vamos a hablar brevemente de los reservistas. Los hay de dos tipos, los reservistas. Están los reservistas voluntarios y los reservistas de especial disponibilidad. Ahora veremos la diferencia entre ellos. Y ya anticipo que reservistas voluntarios hay 2.969 y reservistas de especial disponibilidad hay 9.520. Es decir, que suman entre los dos 12.400 reservistas, a 2024, fecha de 2024. Vamos con los reservistas voluntarios. El reservista voluntario, seguramente habréis oído de civiles que dicen, pues yo me voy a activar y me voy a ayudar al ejército y aportar en lo que yo pueda. Pues, y la verdad es que son ciudadanos de a pie que deciden eso, aportar de forma voluntaria y temporal sus capacidades, habilidades y conocimientos en las diferentes unidades y misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, ¿eh? O también incluso como respuesta a compromisos que asume el gobierno en materia de defensa. Este personal que se apunta a través de las delegaciones de defensa puede ser llamado a filas si el Ejecutivo lo considera, tanto para cubrir puestos especiales para donde no hay personal militar de esa capacitación, como para contribuir a una situación de amenaza que sea necesario afrontar. El artículo 29 de la Ley de Defensa Nacional dice que mediante la incorporación a las Fuerzas Armadas de los reservistas que se consideren necesarios de forma gradual y proporcionada, ¿eh? Luego entonces pueden participar también en situaciones de amenaza o de emergencia. Bueno, sin embargo, la cifra de ciudadanos que deciden ponerse del uniforme, al igual que el número de militares, ha ido menguando, ¿no? En los últimos años. Si en 2014 eran 4.000, no, casi 5.000 estos reservistas voluntarios, como os he comentado, pues el pasado año solo eran 2.900, 3.000. O sea, ha bajado de 5.000 a 3.000 en 10 años. Personal que se inscribe
en las delegaciones de defensa para ser reservista voluntario. Así que, bueno, pues desde la cúpula de las Fuerzas Armadas se insiste con fuerza que es necesario reforzar esta reserva voluntaria para contar con civiles preparados y adiestrados. Bueno, de momento lo que sí que se está haciendo es incrementar el número de vacantes anuales, es decir, que cada año se va aumentando el número de vacantes para que se puedan apuntar los civiles que lo deseen dentro de unos márgenes de edad. Pues hasta 2018 se iban activando 100 plazas al año, pero en 2024 se activaron, o sea, se publicaron 350 vacantes, ¿no? Y luego están las activaciones. Las activaciones es aquellos periodos de tiempo que a través de las delegaciones de defensa se publica en el boletín para que este personal voluntario se pueda incorporar en periodos de 15 días o de un mes a las unidades militares que han seleccionado. Entonces han aumentado las activaciones. O sea, hasta 2018 aproximadamente había 1.100 activaciones anuales y este año, el año pasado, pues fueron 1.630. Pero claro, si se activan 1.630 y tenemos 3.000, quiere decir que prácticamente los reservistas voluntarios están yendo un año sí y un año no a ayudar a las Fuerzas Armadas en las unidades militares. La verdad es que pues este personal, la verdad es de agradecer el esfuerzo que realiza. Les deben conservar el puesto de trabajo cuando se activa, pero bueno, mi reconocimiento hacia ellas porque eh, como mandando la brigada paralista tuve un problema en un suboficial que tuvo un infarto en una carrera y el reservista voluntario que estaba en el botiquín le salvó la vida. Así de claro. Así que no puedo más que agradecer a los reservistas voluntarios su disponibilidad y su espíritu, ¿eh? Pero bueno, que son 3.000 que hay que incrementar ese número y luego, pues evidentemente es para ocupar puestos, pues que os voy a decir, por ejemplo, los puestos que se activan son los de logística y sanidad, fundamentalmente enfermería, medicina, farmacia, odontología, psicología veterinaria. Estos puestos que siempre andan un poco escasos, como vimos en otro programa, pues bueno, pues son cubiertos por este tipo de personal. También el tema legal. He conocido a algún periodista también que, bueno, pues ha podido entrar dentro del área de comunicación pública de las unidades. Bueno, y también, como hemos dicho, pues podrían desplegar en situaciones de emergencia como la DANA que tuvimos, ¿no? Bueno, este es un colectivo con edades comprendidas entre 49 y 51 años, 50 de edad media. Parece que el límite son 55 para poder ser reservista voluntario. Y con respecto a los reservistas de especial disponibilidad, estos son, bueno, son aquellos soldados, personal de tropa y marinería o de complemento, que una vez que finalizan su compromiso con las Fuerzas Armadas al cumplir los famosos 45 años, se reincorporan a la vida civil, pero solicitan hacerse reservista de especial disponibilidad, de forma que puedan ser requeridos en algún momento para ocupar puestos en las unidades de las Fuerzas Armadas. Se suelen conceder a todo aquel que se lo pide. Tiene una especie de gratificación económica de unos 600 euros por estar en su casa trabajando en la vida civil. O sea, volvemos otra vez al tema del personal en reserva, ¿no? Es decir, se está pagando a un personal que no se le requiere para que se continúe, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Y esa es una de las quejas de este colectivo, ¿no? Se hacen falta militares, ellos tienen la experiencia, con 45 años todavía tienen la fuerza, pero para el ejército, como firmaron en su día un contrato en el que finalizaba a los 45, pues fuera de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, son reservistas de especial disponibilidad. Y ya hemos visto que ahora mismo son 9.500, ¿no? Más o menos. La edad media de este personal, lógicamente, es más baja, 47 años de media. En fin, lo que falta, como hemos visto, este es el repaso de la situación en la que se está gastando mucho dinero y tenemos personal que quisiera trabajar en los ejércitos, pero no puede porque las leyes no se lo permiten. Tampoco hay la famosa ley de movilización que hemos reclamado tantas veces, ¿no? Ante una grave crisis, una amenaza, no hay suficientes personal efectivo, pues habría que acudir a quién, pues a movilizar al personal como reservista obligatorio.
¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los 3,5 millones de ciudadanos que tenemos en España entre los 19 y los 25 años, que ahora mismo no tienen conocimiento alguno de los ejércitos y de las Fuerzas Armadas, que hemos pedido en muchas ocasiones que se trabajase este aspecto para poder incorporarlos poco a poco y conocieran un poco el mundo militar, para que fuese más fácil luego esa movilización en caso de necesidad. Pero para activar esta personal sigue haciendo falta una ley de reserva nacional o de movilización que desarrolle la ley de seguridad nacional. Hubo una aproximación, si recordáis, el 14 de marzo del 2020, en la pandemia, cuando el presidente Pedro Sánchez decretó el estado de alarma ante la irrupción del coronavirus y dijo en el famoso discurso: movilizaremos todos los recursos del Estado, económicos, sanitarios, civiles y militares, para la protección de los ciudadanos. Y ahí parece que se inició un planeamiento de una posible reforma de la Ley de Seguridad Nacional, pero que nunca vio la luz. Había discusiones sobre cómo solucionar legalmente el tema, si una ley orgánica o una ley ordinaria, ya que se afectaban derechos fundamentales, en fin, complicado. En cualquier caso, el artículo 30 de la Constitución, concretamente en el apartado 4, establece que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Así que, bueno, la nueva ley esperaba asegurar también el material de emergencia. Recordáis que era crítico, ¿no? El tema de mascarillas y respiradores. Entonces, se pensaba que con esta ley pues se podría controlar desde el gobierno este material y autoabastecernos, ¿no? Sin necesidad de acudir al mercado. Pero bueno, es decir, completar esa famosa reserva estratégica que está basada en las capacidades nacionales de producción industrial que se aprobó en 2020, ¿no? Bueno, era un mecanismo para asegurar la producción del material estratégico, componentes electrónicos, tecnología de comunicaciones, equipos sanitarios. O sea, era un catálogo que debía elaborar el Consejo de Seguridad Nacional, ese famoso consejo que apoya al presidente del gobierno, elaborar un catálogo de recursos humanos, de recursos materiales, los de propiedad pública, los de propiedad privada, para saber las capacidades de las que dispone el Estado. Esto no se ha hecho. Y yo no sé si con el personal que nos gobierna es preferible que no lo hagan ahora, que no lo hagan y ya saldrá más adelante. Bueno, mientras esperamos, podemos recordar la única ley que conocemos de movilización, la Ley 50 de 1969, de 26 de abril, que muy claramente decía, artículo primero, la movilización nacional. Todos los recursos nacionales, cualquiera que sea su naturaleza, podrán ser movilizados para su empleo en las necesidades de la defensa nacional o cuando situaciones excepcionales lo exijan. La movilización nacional en sus aspectos político, militar y civil comprende movilización de las Fuerzas Armadas, movilización humana, movilización económica, movilización sanitaria, de los medios de investigación científica y técnica, de los transportes, de las comunicaciones y medios de información. Y pueden ser objeto de movilización las personas, toda clase de bienes, muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos. Eso nos marcaba esa ley que alto y claro nos decía cuáles tenía que ser el aporte de medios personales y materiales para contribuir a la defensa nacional. Bueno, hasta aquí este primer repaso a una de las medidas del famoso Observatorio de la Vida Militar, del que hablaremos en otro programa. No sé si queréis comentar alguna cosa. Gracias. Muchísimas gracias, mi general. Magnífico los datos que nos ha dado y sobre todo la explicación en su globalidad. Cedo la palabra a nuestro teniente general. Me he quedado sin palabras. Ha hecho una exposición súper técnica y muy estudiada, con números exactos e información relativamente cercana. Pero nos hemos quedado, yo por lo menos, me he quedado porque Frío. Se ha quedado posiblemente frío. soy mayor que General Cifuentes, pues tengo que sacarle los colores a nuestros dirigentes. Y la verdad es que vamos a llamarle, por poner una referencia, desde aquel nefasto ministro de Defensa, Serra, el pianista, que se dedicó a escribir un libro sobre la transición militar, las Fuerzas Armadas han sido vapuleadas hasta ir anulándolas poco a poco, por todos los medios posibles, ¿eh? Por todos los medios posibles.
desde coartar los mandos que se dedicaban a mandar los ejércitos y convertirlos en unos obedientes y buenos subordinados de los políticos de turno, y luego con las sucesivas disoluciones y recortes que han hecho. He hablado ahora por ir salto a salto y no hacer una referencia de principio a fin. Ha hablado el general de aquel voluntario que salvó la vida al suboficial en la brigada paraguayista. Yo quiero recordar, en muchos años, 20 años de brigada, en paracaidistas, que cada bandera teníamos un Sí, médico militar, sí, sí, eso pero desapareció. Eso desapareció. pero claro, una de las cosas era, número uno, desaparecer la sanidad militar como tal sanidad militar. Segundo, entregar todos los medios militares sanitarios a la acción civil no me acuerdo cómo se dice ahora. Bueno, se los A la, so- quitaron a las la Fuerzas sociedad Armadas. civil. Sociedad civil. Sí. Eso es. Y a continuación, pues nos hemos quedado sin médicos y a los militares se les lleva a una serie de compañías particulares que están relacionadas con el ISFAS, y ahí se pierde todo el contacto que tenían los militares sanitarios, los médicos, enfermeros, veterinarios, todo, que estaban día a día atendiendo a los miles y miles de militares, del soldado al general, que se ponían enfermos o tenían alguna lesión, un accidente o lo que fuera. Y estaban practicando permanentemente situaciones propias de los militares. Bueno, pues aquello rápidamente se cargó. Yo estando mandando la división en Burgos, allí me apareció el otro ínclito ministro de Defensa Trillo, a entregar un maravilloso, maravilloso hospital militar que había en Burgos, a entregárselo también, que no lo quería, la ciudad no lo podía mantener. Ya tenía el hospital civil, ¿eh? Y le daban aquellos pedazos hospital que había de todo, de mantenimiento, rehabilitación, consultas externas, de todo. Bueno, pues allí apareció el señor Trillo y se lo tuvo que entregar a Castilla-León, porque la ciudad de Burgos ni se lo podía coger, pero así uno detrás de otro han ido cargándose la sanidad militar, y ahora resulta que hay que esperar que venga un, un, un reservista voluntario que sepa medicina para que nos salve la vida a un soldado. Eso es una parte. La otra parte, lo de la ley de movilización, es una auténtica vergüenza. ¿eh? Es tener a una nación indefensa, porque la movilización no es solo personal. Hay que movilizarlo todo, la industria, la economía, la agricultura, todo, ante Todo, todo. una situación esa hay que pasar a ser movilizado y dirigido por el Estado. Y sin embargo estamos aquí todavía con la ley de 1969, que además para movilizar todo eso hace falta unos organismos. Esos organismos ya no existen. Ese tipo de ayuntamiento, de, de, de relaciones entre las distintas administraciones, en cada uno tenían su lista y demás. Sobre los reservistas ahora de especial disponibilidad, pues antes había un servicio militar y todo señor que se iba licenciando quedaba en una lista, Claro, y si había que movilizar se empezaba por los últimos que claro, se habían licenciado. claro. Ahora no hay esa licencia. Tercero, la, la aportación del personal voluntario patriótico que queda, pues más vale no hacer cálculos, de 40 millones, aunque haya dos negros A o, 3.000. o musulmanos, a 4.000 dispuestos a voluntariamente que le llamen a prestar su servicio, pues bien está.
es de pena, es de echarse a llorar. Pero es que cada vez da menos, ¿eh? Cada vez hay menos. ¿Eh? Y no es porque le pagan o no le pagan, es que no saben qué hacer con ellos en las unidades, porque tampoco hay, por parte del mando militar, ninguna instrucción de cómo atender e instruir a esos voluntarios. Aparecen por el cuartel esa llamada que hay de, sin que haya nada programado, se tiran ahí dando vueltas por el cuartel, se incorporan a algún ejercicio, algo así a mirar, y cuando acaban han terminado. Ahora viene el GEMAD actual, ¿eh? Y dice que, claro, que como la guerra ya no es como antes, a base de hombres, sino muy especializada, que hace falta muchos especialistas que apoyen esa guerra o que participen en esa guerra desde puestos electromagnéticos, parece ser. ¿Eh? Y entonces, claro, eso ya es otra cosa. Pero está desmovilizado, desmotivado, desmoralizado y además yo creo que con intención de que sea así, que es lo peor. ¿Eh? Lo peor de todo es que no tengamos una defensa como Dios manda, con la participación de todos los españoles. ¿Por qué? Pues porque desde la juventud, desde la niñez, se le enseña esa necesidad como una más a los niños y que crezcan con ese pensamiento. Ahora no, ahora es mucho más importante saber si son fulanito o fulanita. ¿Eh? Entonces estamos, ¿que estos son otros tiempos? No, no son otros tiempos. Estos son los tiempos de siempre. Ahora, cuando coge la batuta alguien que su objetivo es cargarse a lo que debería ser su nación y a la que tenía que prestar la máxima atención, pues le viene muy bien que los pocos valores que quedan por ahí, por mucho que nuestro GEME hable de valores, ¿eh? Pues por muchos valores que sería que hay no se transmitan y no se fomenten, poco vamos a poder lograr que esos señores que ya tienen su mérito, esos 4.000 voluntarios, puedan ser realmente de utilidad. Si vamos a los de disponibilidad, pues claro, son señores que se han licenciado a los 45 años y no cabe duda que ahora, viendo con Ucrania, estamos viendo cómo faltan hombres y cada vez son mayores los que tienen que ir a primera línea. ¿Eh? Y la primera línea, por muy sofisticada que sea la guerra, siempre habrá una primera línea o una línea de encuentro. ¿Eh? Y para eso, ni un voluntario, ni reservista, ni de lo otro. Objetivo de una política que busca, para mí, esto ya es una opinión personal, busca la desaparición de nuestra patria como nación única y, como dice nuestra Constitución, indivisible. En fin, no quiero echar más leña al mono porque alguno se quema, ojalá. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, da gusto oírle, mi teniente general. Con las ideas perfectamente claras, se la ha entendido perfectamente y suscribimos todas y cada una de sus palabras. Doy rápidamente la palabra a nuestro general y editor, don Salvador Fontela. Adelante, mi general. Bueno, pues hay poco que decir. Yo creo que está todo muy bien dicho. Está dicho todo y muy bien dicho. Yo simplemente ya para rematar, por los segundos que me quedan, que el servicio militar vendrá o no vendrá según hagan las demás naciones. Copiaremos tarde y mal lo que haga Francia y Alemania. El problema no es que venga la mili. El problema es que si viene será un desastre como todo lo que hacen estos señores. Pero nada más. Muchísimas gracias, mi general, por su concreción y también por su claridad. Don Fernando Platón se ha incorporado a la tertulia. Hombre, No sé si tenemos un par de minutillos si quiere comentar algo al respecto. pues muy rápido, pues también de dejarte tiempo, pues, y porque la exposición de General Cifuentes ha sido magnífica y los comentarios de nuestro teniente general muy precisos y certeros. ¿Qué diferencia la situación de la Reserva Militar Española
con lo que es la reserva americana, que llega a ser un brazo adicional en las misiones y en las campañas y que interviene apoyando a las unidades de primera línea, así perfectamente organizada. Y claro, aquí nos limitamos a quedar todos sobre el papel. Y un ejército necesita tropa. Sin tropa no hay ejército. Y eso se ve muy bien en Ucrania, donde el principal problema que ya tiene Ucrania es que tiene amplios vacíos en el frente, que es por donde se les van aprovechando y lo van buscando, y se cuelan las unidades rusas y poquito a poco avanzan pese al desgaste que ellas mismas tienen. Bueno, ya te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias. Yo para acabar, si me lo permiten, hilando lo que ha dicho además don Fernando Platón, todos tenemos en la retina, porque lo hemos visto, aunque yo sé que a algunos no les gusta que lo veamos, pero lo vemos, cómo se producen las captaciones de los soldados en Ucrania. Lo hemos visto porque cuando se deja todo abandonado al caos, como pasa en ese país, al final se producen captaciones violentas que provocan, bueno, pues motines populares, porque claro, si te llevan al hijo, al esposo, cuando va a llevar a los niños al colegio, o va a pasear el perro, o está haciendo deporte, o va a trabajar, y vemos de repente una furgoneta que aparece y que se lleva pues a uno, dos o tres, a los primeros que pillan, es que eso ya es una pesca de soldados, ¿no? Y eso realmente también explica mucho el caos. Por lo tanto, tenemos que tomar también buena cuenta de ese mal ejemplo, ¿no? Porque al final, desgraciadamente, si se nos lleva al límite, pues yo no sé, se tomarán medidas. Yo, sinceramente, a Sánchez lo veo llevando a esto a cosas peores, ¿no? Pero bueno, fenomenal el tema, muy bien desarrollado y ahora vamos a seguir con ustedes en esta segunda parte. Sigan con nosotros.